estar acompañando. Buenos días, Daisy. Buenos días, hermanos. Lectura. Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 30. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de su fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo el año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber un gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron mandando a su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Esta es palabra de Dios. Muchas gracias, Daisy, por la lectura. Y tenemos hoy día en la predicación, en la enseñanza de la palabra, nuestro querido hermano Max, que nos está acompañando hoy día desde Victoria. Así que, Max, buenos días y vamos contigo. Bien, un gusto, hermano, de saludarlos, a pesar de que estamos bien distantes físicamente. Sabemos que estamos absolutamente cercanos uno al otro en el Señor. Así que nos sentimos a sí mismos. Y para comenzar, quiero contarles una breve experiencia a modo de introducción del tema. Por varios años, no me acuerdo cuántos realmente, yo tuve un trabajo pastoral en la cárcel de Punta Arenas, hace muchos años cuando la cárcel todavía estaba en Gualdo Seguel. Y asistía sábado a sábado ahí a compartir la palabra, a compartir el evangelio. Ese fue por años un trabajo que yo tuve ahí de carácter espiritual. Pero en una de las oportunidades se acercó un joven a mí y me entregó lo voy a poner con mi dedo aquí en la cámara, aproximadamente una ramita así como una rama, gruesecita, así como de 20 centímetros. Yo se la tomé y la recibí y me dijo, esta se la entrego a usted, hermano Max. Me dice, ábrala. Y la separo y era una daga de unos 10 o 15 centímetros con una empuñadura. Y él la ponía dentro de la otra ramita y parecía simplemente una ramita. Y me dijo, yo se la entrego, me dice, porque con esta yo iba a asesinar a una persona dentro de la cárcel. Y me pasó la daga, que entre paréntesis no sabía cómo sacarla, porque nos revisaban cuando salíamos de la cárcel. Y la saqué y la guardé un buen tiempo como de testimonio. Después los cambios de casa se me extravió. Pero lo que me impactó fue cómo la predicación del Evangelio produce una transformación de la persona, que es capaz de pasar el arma con la que él iba a asesinar a alguien dentro de la cárcel y me la entrega a mí. Quiero que oremos. Señor, queremos darte muchas gracias por tu Espíritu Santo, porque eres tú, Señor, el que hoy día sigue trabajando en cada uno de nosotros. Eres tú, Señor, el que hoy día sigue, Señor, exhortándonos a cada uno de nosotros. Señor, y hoy día nosotros dependemos de ti, estamos tomados de tu mano. Señor, y queremos cumplir tus propósitos, tus planes que tienes para cada uno en forma individual, pero también como comunidad San James, Señor. Ayúdanos a mirar tu mano, como decía el salmista, mirando la mano de mi Señor, para recibir las instrucciones, Señor, conforme a tus propósitos en este tiempo. Así que yo pido, Señor, que tú
lo que tú nos vas a hablar en esta mañana, Señor, sea algo que realmente hable a nuestros corazones, a nuestros espíritus, y que realmente podamos responder conforme, Señor, a lo que tú quieres de nosotros. Así que yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a tomar de la lectura que hizo mi hermana recién, de la hermana Daisy, voy a tomar el versículo anterior para comenzar a estudiar el pasaje. Versículos 18 y 19, y se los voy a ir leyendo. Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Versículo 19. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Interesante. O sea, que estos puros versículos me hablan tanto. El domingo anterior, ¿cierto? Se habló de ese encuentro de Pedro, ¿cierto? Y cómo Dios le había hablado y había tenido una experiencia sobrenatural, tremenda, ¿cierto? Que un lienzo es desplegado, ¿cierto? Y le dice, mate y come, y él no quería hacerlo porque no comía animales, etcétera, inmundo, y Dios no diga, no le llame inmundo a lo que yo he creado, ¿cierto? Pero él tiene el entendimiento de eso, porque él declaró ahí en el capítulo 10, 34b, dice, y en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no le estaba necesariamente hablando solamente de los animales, sino que le estaba hablando de lo que significaba la predicación del evangelio y que él tenía que llevarlo a los gentiles, a los no judíos. Y él tiene esa conclusión, ¿cierto? En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, ¿cierto? Se le abre el entendimiento. Él estaba circunscrito solamente, ¿cierto? A la gente, al pueblo judío. Sin embargo, en esta ocasión, ¿cierto? Dios le habla a través de este llamado que le hace Cornelio, y él tiene esta verdad. La pregunta que yo me hago, ¿qué pasó con los discípulos con toda la enseñanza que el Señor les había hecho a ellos durante un buen tiempo, y sobre todo que Jesús les fue hablando a ellos que este evangelio o este nuevo mensaje que él traía, que era el evangelio, trascendía a su cultura, a su ámbito? Y voy a recordar porque me digo, ¿cómo ellos no habían entendido? Así como que duros eran de cabeza, pero aquí había un problema no menor, y voy a citarle algunos pasajes. Jesús les había señalado explícitamente, ¿cierto? En Juan 10, 16, dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Esta es una enseñanza que Jesús le había hecho cuando eran los discípulos, estaban todavía ahí seguidores de Jesús. Después la gran comisión que todos conocemos, ¿cierto? Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Y también cuando Él les anuncia el advenimiento de lo que nosotros conocemos como el advenimiento del Espíritu Santo, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y recibirán poder y me serán testigos tanto en Jerusalén, y me gusta la NBI porque pone este énfasis, ¿cierto? Tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, Jesús lo dice clarito, este mensaje, lo que yo traigo es para el mundo. Y nosotros nos encontramos en el pasaje que estamos leyendo, ¿cierto? Que acabamos de leer, sin anunciar el mensaje excepto a los judíos. Esos que habían huido por causa de la persecución por la muerte de Esteban, ¿cierto? Arrancaron. Imagínense, ya estaban en Chipre, en la isla, y en Fenicia, y en la parte norte, ¿cierto? En Antioquía, pero ellos iban, claro, que tenían que hablarle solamente a los judíos. Y acá el Señor ya les había dicho que tienen que hacerlo esto a todo el mundo, concluyéndolo, ¿cierto? Como conclusión. ¿Cuál era el tema entonces que los lleva a ellos a pensar que solamente tienen que hacerlo los judíos? Y a mí me parece interesante esta meditación,
porque nosotros tenemos que también entender lo que el Señor nos está hablando a nosotros como iglesia. A lo menos voy a tomar dos puntitos respecto a por qué ellos entendían, ¿cierto?, que solamente era al pueblo judío. ¿Y saben qué? Voy a citar Hechos capítulo 11:3, que también se leyó, y le dicen a Pedro, una vez que él había estado, ¿cierto?, en la casa de Cornelio, le dicen, entraste, 11:3, Hechos 11:3, entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Yo hago este énfasis, lo hago con mi voz. ¿Entraste a casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos? Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Por tanto, las consecuencias fueron, ¿cierto?, que él entendió que tenía que anunciar el mensaje a todo el mundo. Pero ¿cuál es el problema de este celo? Puedo poner la palabra, celo. Bueno, tenemos que entender un poco más atrás que los judíos estaban esperando al Mesías. ¿Pero qué Mesías estaban ellos esperando? Un Mesías que él fuera, que los libertara, ¿cierto?, del poder político y de, lo usan en palabras de hoy día, de la bota del Imperio Romano. Esa era su máxima expectativa respecto al Mesías, ¿cierto? Alguien que los sacara de esa condición, entre comillas, de esclavitud. Pero ellos también tenían otra motivación. Ellos también, ¿cierto?, querían ser la clase gobernante. Los judíos querían ser la clase gobernante. Ellos esperaban que los gentiles estuvieran debajo de ellos, sometidos a ellos, que estuvieran bajo dominio. Entonces, con todos esos paradigmas, estos nuevos hermanos que pasaron del judaísmo a esta fe nueva en Cristo Jesús, el Espíritu Santo tiene que empezar a romper esos paradigmas y a quebrar, ¿cierto?, todos esos conceptos que ellos tienen tan tribales. Somos nosotros, este es un asunto de etnia, ¿cierto? Somos nosotros el pueblo judío. Somos nosotros los elegidos. Somos nosotros, ¿cierto?, a quien viene el Mesías. Hay un tema tan tribal y también de etnia, que es casi como sinónimo. Esto es solo para nosotros. Eso pensaban ellos. Solo para nosotros. Por lo tanto, si era solo para nosotros, ¿cierto?, les calza re bien que solamente le explicaran el Evangelio, ¿cierto?, el mensaje, solo a los judíos. Pero gracias a Dios, gracias a la obra magnífica del Espíritu Santo. Yo tengo subrayado en mi Biblia, versículo 20, del que leyó mi hermana, dice, sin embargo, esa palabrita, sin embargo, la tengo así marcada. El break, el cambio, el quiebre de todo. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, a los gentiles, anunciándoles las buenas nuevas acerca de Jesús. Sin embargo, hay hombres que se atrevieron, pero particularmente yo pensé, ¿de dónde venían estos hombres? Venían de Chipre y de Cirene. Cirene está al norte de África, está re lejos. Pero saben que estos dice que no vinieron de la persecución de Esteban, como los anteriores, sino que vienen de Chipre y de Cirene. Entonces, digo, ¿no habrán sido hermanos que vienen, que de Pentecostés se fueron? Porque acuérdense la multitud que había en Pentecostés de distintas lenguas, etcétera, etcétera. Ustedes se recuerdan ahí en Hechos, al principio, pueden haber llegado allá a África, al norte de África, ¿cierto? O al frente de la isla de Chipre, y ahora vienen, no probablemente marcados por este concepto tribal tan fuerte, sino probablemente, solamente voy a hacerlo así,
marcados por la obra del Espíritu Santo el día Pentecostés. Ellos vienen y no tienen ningún problema de compartir las buenas nuevas a los de habla griega, a los gentiles. Me llama la atención. Si fuese así, la tesis que desarrollo de que ellos pudiesen haber venido desde Pentecostés, ¿cierto?, a Chipre y allá al norte de África, y de ahí se encuentran en Antioquía y comparten cómo el Evangelio, guiado por el Espíritu Santo, ¿cierto?, es tan fresco, es tan espontáneo, es tan natural compartirle a otros de estas buenas nuevas. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Tal como dice Efesios, ¿cierto?, el día que creímos, fuimos sellados. Tenemos el Espíritu Santo. La iglesia me refiero a los creyentes, al cuerpo de creyentes, de los que tienen a Cristo, ¿cierto? Estábamos llamados a hacer el break, el quiebre. Pero sigo leyendo, versículo 22. La noticia de estos sucesos, de que estos hombres le habían predicado a los gentiles, a los de los que habla griega, les llegó la noticia a oídos de la iglesia en Jerusalén y mandaron a Bernabé y a Antioquía. Esto podría ser dos motivaciones, y aquí también una meditación. Obviamente llegó a ellos la evidencia de esto, y mandaron a este hombre tremendo que es Bernabé. No sabemos exactamente cuál fue la motivación. Podría haber sido la misma motivación cuando le dicen a Pablo, oye, comiste con los gentiles. O la motivación podría haber sido, oye, vamos a ver lo que el Espíritu Santo está haciendo en Antioquía. Anda, Bernabé, anda a ver. Bernabé es un hombre lleno del Espíritu Santo. Fue y se alegró, ¿cierto? Y se gozó de ver la obra del Espíritu Santo, de ver lo que el Señor estaba haciendo en medio de los gentiles. Un hombre apasionado por la predicación. Un tremendo este hombre, el Bernabé. Acuérdense que después en los viajes misioneros, cuando parten junto con Pablo, en un principio era Bernabé y Pablo. Y nosotros nos damos cuenta en este relato, ¿cierto?, del versículo 24 en adelante, y que obviamente Bernabé lideraba en ese momento sobre Pablo, porque dice, lo voy a leer textual, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Yo puedo ver a través de dos versículos, ver en primer lugar el carácter y el espíritu de Bernabé. Dije recién, cierto, un hombre apasionado por la predicación. Un hombre apasionado también, ¿saben?, por una forma de que la iglesia tiene, que es el discipulado. ¿Cierto? Él discipuló a Pablo. Lo tuvo con él a su lado. Tuvieron un año enseñando ahí. Y realmente lo llevó, sin ninguna duda, fue usado por Dios para entrenar a este tremendo hombre que sería el apóstol Pablo. Pero es interesante cómo este hombre Bernabé, un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿cierto?, tenía claro el entendimiento de a quienes tenía que compartir el Evangelio, y dice que un gran número de personas aceptó al Señor.
sea, no fue alguien que pasó ahí en Antioquía rápidamente, sino que realmente el hombre, Bernabé, fue usado por Dios para llevar el evangelio a mucha gente. Dice aquí particularmente gran número. El gran número no sabemos, no está cuantificado, sino que está dado en una característica, ¿cierto?, de que aceptó al Señor y después, ¿cierto?, partió para Tarso en busca de Saulo. Por lo tanto, este hombre Bernabé, en primer lugar, fue un predicador del Evangelio, de las buenas nuevas, en este contexto donde culturalmente no era una cultura cristiana, sin ninguna duda, ¿cierto? Era una cultura en esencia griega. Y luego toma a Saulo y finalmente, y no finalmente, sino que lo empieza a preparar a este hombre Saulo para que, sin ninguna duda, fuese usado por el Señor después como el gran apóstol Pablo. Y llegaron, ¿cierto?, fue en este caso particularmente a Tarso, pero lo otro interesante es que aquí en Antioquía es donde llaman a los seguidores de Jesús por primera vez cristianos. Yo no quiero que perdamos el hilo del tema, ¿cierto? Nos encontramos que estaban los judíos que pensaban que esto era para ellos, a modo de etnia, ¿cierto? Viene el Espíritu Santo y hace una obra maravillosa mostrándole a Pedro, ¿cierto?, que no hay excepción de persona. Todavía siguen las trancas, por decirlo de una manera, y sigue trabajando el Espíritu Santo de tal manera que se le cayeran, en cierta manera, los velos a ellos y pudiesen darse cuenta que el Evangelio era para todo el mundo. Y ahora nosotros nos damos cuenta que ya a ellos les llaman allí cristianos. ¿Qué significa cristianos? ¿Qué significa ser cristiano? Para ti. Yo sé que probablemente muchos de ustedes en este momento pensarán en su mente un seguidor de Cristo. Eso significa cristiano. En Cristo rigor es un seguidor de Cristo. Pero fíjense ustedes hoy día cómo el mundo habla de los cristianos. No sé si a ustedes, pero a mí me ha tocado varias veces decir, oh, mira, pobre cristiano, cómo está ahí botado, un borrachito. Es casi un sinónimo de persona, para no decirle un animalito. Oye, mira ese cristiano, míralo. A mí me ha tocado escucharlo varias veces. Así está hoy día el concepto de cristiano, sinónimo de probablemente de una persona, pues no sé cómo la gente lo entenderá. Pero para ti, ¿qué es ser cristiano? ¿Eres un seguidor de Cristo? ¿Somos seguidores de Cristo? En una oportunidad, yo hace muchos años escuché una comparación que yo la encuentro un poquito burda, pero la voy a usar igual. Y hoy día, en todo el aspecto político, ¿alguien se llamaría comunista si no sigue las enseñanzas de Marx y Engels? ¿Se llamaría alguien comunista si no ha leído ni siquiera el manifiesto comunista? ¿O los otros 11 libros que hay que leerse así como básicos? Nadie se dice comunista si verdaderamente no sigue el comunismo. Por eso yo estoy usando, dije, un poco burda, porque no hay ninguna comparación entre ser militante de una ideología a ser seguidores de Cristo, los cristianos. Pero ¿cuántos se llaman cristianos? ¿O cuántos nos decimos cristianos sin ser verdaderamente seguidores de Cristo? ¿Te has leído el manifiesto nuestro? ¿Cuántas veces? ¿Conoces las Escrituras? ¿Conoces la filosofía de nuestra fe? ¿Saben qué? Esos judíos que eran creyentes no conocían toda la verdad, porque si ellos hubiesen conocido la verdad, no los quiero juzgar tampoco, pero obviamente era una revelación parcial, o más bien interesada. Ojo, nosotros la iglesia, nosotros los seguidores de Cristo, ¿estamos entendiendo el llamado del Señor en estos tiempos? ¿Estamos viendo la necesidad alrededor de nosotros, ¿cierto?, de Cristo, del mensaje de Cristo para las personas?
¿qué significa para ti ser cristiano? Yo sé que probablemente para cada uno de nosotros hay cosas que son en común ser cristiano. Pero yo oro y le pido al Señor que me traiga entendimiento. Lo que yo tengo que hacer en este tiempo, como cristiano, como seguidor de Cristo. Mientras meditaba, me acordé de algo, inclusive en una oportunidad hice la predicación, Hechos 17, y probablemente Álvaro lo va a tocar en el desarrollo del libro Los Hechos, de un tipo que se llamaba Jasón. Se hizo famoso Jasón y su nombre quedó escrito porque fue de unos compadres, lo voy a decir de una manera así media simple. Dice, pero allá, no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Acusan a Jasón y al otro que no estaban ahí, a los cristianos. Estos cristianos, Jasón y a los otros, de trastornar el mundo entero, no con un mensaje revolucionario, no con un mensaje político, sino con el evangelio de Cristo, porque eran seguidores de Cristo. ¿Qué estás trastornando tú? ¿Qué estoy trastornando yo? Estamos, entre comillas, usando la palabra que leí en este caso la Reina Valera, ¿cierto? Estás tú siendo un elemento de trastorno, usándolo en ese concepto, ¿cierto? Del modo de vida, de la creencia, de la fe de la gente que hoy día cree en las piedras, en cualquier cosa. Somos nosotros los que hemos entendido el llamado de Jesucristo de llevar el evangelio a todas las naciones, no solamente dentro de nuestra etnia, que muchas veces las iglesias, las comunidades parecen verdaderas etnias. Solo para nosotros, solamente entre nosotros. Pero saben que lo que viene a continuación de este mensaje es interesantísimo. Versículo 27. Por aquel tiempo, unos profetas bajando de Jerusalén a Antioquía, uno de ellos llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviar ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Saben que todo este entendimiento que ellos tienen ahora, este trabajo que está haciendo el Espíritu Santo, recuerden que todo el tema que Álvaro pensó para desarrollar el libro Lo Hecho es, ¿cierto? Viendo el Espíritu Santo trabajar. Viendo el Espíritu Santo trabajar. ¿Estamos viendo el Espíritu Santo trabajar? Aquí el Señor dijo, ok, ya entendieron, ¿cierto? Hay que predicar el Evangelio a todos, no solamente a los judíos, sino a los gentiles. Y a continuación los lleva el Espíritu Santo, ¿cierto? Y dada lo que surge de esta profecía de que iba a venir un gran hambre, a ejercer parte de la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo. Y fíjense, no es un tema ajeno al otro. Cuando nosotros somos seguidores de Cristo, ¿cierto? Tenemos que ser parte de esto, del servicio y del dar. Esto no está separado. Cuando nosotros recordamos el primer y gran mandamiento, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu mente, etcétera, etcétera, y a tu prójimo como a ti mismo. No son dos mandamientos. En estricto rigor dice, y el segundo es similar al primero, pero en el estricto rigor, ¿cierto? Es un mandato. Tenemos nosotros como cristianos también la responsabilidad de preocuparnos, ¿cierto?, por nuestros hermanos. A ellos, dada el tema que venía de hambre, que sucedió obviamente durante el reinado de Claudio, decidieron, un acto de la voluntad, decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviarían ayuda a los hermanos que vivían en Judea. El ejercicio del cristianismo, por decirlo de una manera,
es, sin ninguna duda, fe en Jesús, en su obra redentora en la cruz, en su pago por nuestros pecados, en su obra salvífica, ¿cierto? Que nosotros recibimos por gracia. Ok, pero también estamos llamados, ¿cierto?, a amar a nuestros cercanos, a nuestros hermanos en primer lugar, y ser consecuentes con eso. Y eso es lo que aquí nosotros encontramos. Pareciera tan dislocado, ¿cierto?, una cosa con la otra, pero está absolutamente ligado, unido, dado cierto que es un ejercicio de la fe cristiana, el preocuparnos por los demás. Pero ¿saben qué, querida iglesia? Debemos nosotros entender el cambio que produce Cristo en la vida de las personas. Vuelvo sobre la introducción. Ese joven que me entregó la daga en la cárcel, yo creo que lo había visto una o dos veces en la predicación de los sábados anteriores. Creo que no más. Pero este hombre tuvo la convicción, y no dada por sus instintos, porque sus instintos le hablaban de matar a esa persona, sino dada sin ninguna duda por Dios. Si nosotros en la iglesia no entendemos lo que significa la predicación y el evangelio y la transformación que el evangelio trae a las personas, si nosotros no vemos, ¿cierto?, la transformación del ser humano por la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿amaremos realmente la obra de predicar el evangelio si no entendemos eso? Amarás a tu prójimo. ¿Cuál es? Acuérdense que la palabra que ahí Jesús usó y lo que se usa es ágape. Amar incondicionalmente, buscar el máximo beneficio de tu prójimo, inclusive hasta de ser capaz de dar la vida por él. Y ese máximo beneficio es Cristo en la vida de cada uno. Si nosotros no entendemos eso, no vamos a tener pasión por realmente hacer lo que estos discípulos, primeros discípulos, hicieron: predicar el evangelio. Ya no solo a nuestra etnia, como los primeros creyentes judíos, sino que mirando, ¿cierto?, que todo el mundo está necesitado urgente ya. Imagínense cómo oraba Félix recién por los hermanos que están allá sufriendo en este momento, esperando que los saquen los aviones, o inclusive la noticia de ayer, cómo los pastores se pusieron de acuerdo en empezar a predicar puerta a puerta en Afganistán, sabiendo que van a morir, que si van a morir, prefieren morir con las botas puestas. Y salieron a predicar a las calles, puerta a puerta, para que esa gente se convierta al Dios vivo. Son los tiempos, hermanos, que estamos viviendo. Pero realmente todos estos pasajes que estamos estudiando del libro de los Hechos, y tal como el título puesto a todo este estudio del libro de los Hechos, yo he querido hoy día, o el Espíritu Santo ha querido, no yo, simplemente un instrumento, ver la foto o un video que muestra al Espíritu Santo trabajar. Eso es la palabra. Hoy día recibiste un WhatsApp en video donde ves al Espíritu Santo trabajar. Y eso está en el libro de los Hechos que acabamos de estudiar. Oremos. Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor Jesús, tú dijiste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios, el Padre. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. Señor, yo oro por cada uno de nosotros, los que estamos hoy día aquí, mirándonos o escuchándonos, pero también los que van a escuchar esta enseñanza después a través de los audios. Que tú nos hables, Señor, en este tiempo. Señor, que tú nos amonestes, que tú nos exhortes, que tú nos muestres, Señor,
realmente lo que debemos hacer cada uno en nuestro entorno. Señor, permítenos, ayúdanos, Señor, como hiciste con estos primeros creyentes, Señor, a mirar más allá. Ayúdanos, Señor, para que no creamos que somos una etnia especial, Señor, sino que somos personas que debemos trastornar el mundo. Ayúdanos a mirar, Señor, cuál es nuestro rol hoy día en nuestro medio, cada uno en nuestro medio. En nuestro medio laboral, en nuestro medio familiar, en nuestro medio social, en nuestra ciudad. Señor, para que realmente seamos como aquellos que no tuvieron ningún temor de predicarle a los griegos, a los de habla griega. Señor, gracias porque te tenemos a ti. Y tú eres el que nos vas llevando, Señor, a cosas mayores. Así que yo oro por cada uno de mis hermanos, por cada uno de nosotros. Quiero orar en forma especial por el trabajo de Álvaro, Señor, como pastor de la congregación. Señor, que tú lo uses poderosamente en este tiempo, Señor, en la iglesia de San James, en nuestra iglesia. Con visión, con entendimiento, con revelación, con exhortación. Dótalo cada día más de ti, Señor. Para la bendición de cada uno de nosotros. Gracias, Dios. En Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.